Capítulo 6. Algunos problemas de debate. Balance de pérdidas humanas. Represiones y terrores. Respecto a las víctimas de la guerra, ya en 1946, creí oportuno poner en guardia. 1. Contra las enormes cifras redondas, el millón de muertos de que se hablaba entonces. 2. Contra la historia oral, ya que, por ejemplo, 3 aragoneses me brindaron respectivamente, como balance de las ejecuciones en Zaragoza, 3 fusilados, 10.000 víctimas, por lo menos 30.000. Hoy un cierto complejo de culpabilidad tiende más bien a rebajar las estimaciones. La tentación es grande si se procede por cálculos, diferencias entre las cifras accesibles y curvas, normales, duplicidades entre categorías de víctimas, inclusión o no de hechos posteriores al 1 de abril de 1939. Según Salas Larrazábal, los datos exactos de la guerra civil, la cifra de muertos en campaña sería baja, 120.000 equitativamente repartidos entre nacionales, 59.500 y gubernamentales 60.500, lo que invita a no exagerar las sensaciones de hecatombes. El Ebro, por ejemplo. La cifra no comprende, es verdad, 25.500 extranjeros, 12.000 muertos en campo nacional, 13.500 en campo gubernamental. Más desigual sería el reparto de víctimas, por acciones de guerra, es decir, bombardeos, 4.000 entre los nacionales, 11.000 entre sus adversarios. Finalmente, referente a homicidios y ejecuciones, habría 72.500 del lado republicano y alrededor de la mitad del lado franquista. Pero hay que añadir a estas últimas 23.500 ejecuciones posteriores al 1 de abril de 1939, autores muy serios las habían estimado en 200.000, si se cuentan los muertos de las guerrillas, hasta 1961, 500 miembros de las fuerzas del orden, 2.500 guerrilleros, 1.000 civiles, y los españoles caídos en la guerra mundial, 4.300 franquistas, 6.500 resistentes antinazis, se llega al total global, 1961, de 306.500 muertos, de los cuales el 50,25% pertenecían a un campo, el 49,75% al otro. 50-50, Franco vencedor. Hitler vencido. Responsabilidades y resultados equitativamente repartidos. ¿Qué más se puede pedir? Es verdad que el señor Salas Larrazábal, que reduce a 306.500 el número de muertos de la guerra, fija en más del doble, 630.500, las pérdidas por sobremortalidad, desnutrición, enfermedades, grandes desde 1937 en zona republicana y hasta 1943 en toda España. A estas cuentas, se podría añadir también la pérdida de natalidad, y la emigración, de balance dudoso. En este sentido amplio, la imagen del millón de muertos podría dejar paso a una noción de déficit de población, que excedería esta cifra. Recordemos que la Guerra de la Independencia, 1808 a 1814, tuvo más peso en el siglo XIX por el déficit demográfico que produjo que por sus episodios sangrientos. Pero las cifras no lo son todo. En los desastres de la guerra, las formas, que frecuentemente aclaran las causas, y siempre conforman los recuerdos, son tan importantes como las dimensiones. Un muerto es un muerto, dijo el presidente Azaña a un gobernador civil que se jactaba de no haber tenido en su provincia, más que 64 víctimas. Lo que habría que comprender son los fenómenos sociológicos y los mecanismos mentales. Una reciente monografía estudia un rincón de la costa catalana, el Maresme, unos 100.000 habitantes. Las víctimas de las dos represiones, 1936 a 1939 y 1939 a 1945, aparecen consignadas en ella nominalmente, con los detalles precisos. El estudio muestra rasgos importantes, pero son generalizables. En esta zona, la represión popular de 1936 no es un sobresalto. En julio golpea poco y al azar, el número de ejecuciones culmina en septiembre, tiende a bajar en octubre. Normalización de los ayuntamientos, sube en noviembre y diciembre. Se cuentan aún algunas víctimas a comienzos de 1937. 4 caerán en el transcurso del desastre de 1939. Pero no hay ninguna ejecución desde el 1 de abril de 1937 hasta el 31 de diciembre de 1938. La represión es, pues, un fenómeno preciso, localizado en el tiempo, que dura alrededor de 6 meses y depende de las condiciones locales. Organizaciones represivas y resistencias que encuentran. Esta represión de 1936 causó 286 víctimas de un total de 100.367 habitantes. De 30 localidades, las 10 más pequeñas escaparon al fenómeno, entre las más grandes, 900 a 9.000 habitantes,
más la capital, Mataró, que tenía 29.000. 7 pueblos cuentan con menos de 4 víctimas, 6 entre 4 y 10, pero hay fuertes contrastes entre los casos que sobrepasan estas cifras. Mataró totaliza 29 ejecuciones por 29.000 habitantes, Canet, 41 por 5.000. Y en Sant Vicenç de Montalt, hay 40 víctimas por 886 habitantes. Se trata de una comunidad religiosa, no molestada hasta los primeros días de octubre y visitada entonces por un comité de fuera de la región, que deja en libertad a 5 religiosos, porque eran franceses, y lleva a los otros a Barcelona. Aparecerán 40 cadáveres. Hay que reflexionar, pues, sobre este aspecto, la obsesión antirreligiosa. 43,8% de las víctimas contabilizadas son eclesiásticos. Hay que remontarse a la Revolución Francesa para encontrar algo equivalente. Pero no olvidemos el vocabulario anarquista francés de 1900, si quieres ser feliz. Cuelga a tu propietario, corta a los curas en 2. Es imputar la opresión social a lo religioso. Los comités locales, a veces, reaccionan. Otra comunidad religiosa del Maresme, la Cartuja de Montalegre, fue atacada el 20 de julio, de los 35 religiosos conducidos en fila hacia Badalona. 5 murieron en el camino, pero los otros, heridos, fueron atendidos y curados. Y el comité de Badalona empleó la fuerza para salvar a los otros. Habían encontrado armas en la Cartuja, pero su adquisición databa de 1909. Recordemos que en Málaga, en 1936, donde tantos edificios ardieron, se salvaron las iglesias porque ya las habían incendiado. En 1931, esta continuidad del hecho mental explica muchas cosas. Se sabe que en caso de triunfo popular habrá inversión de valores. Se protegerán, pues, los grandes símbolos, la Catedral de Barcelona o el Monasterio de Montserrat. Pero no se puede salvar todo. Por supuesto que la lucha es social en la base. Industriales, comerciantes, militantes de partidos de derechas, figuran en las listas macabras, pero, al ser entregados los militares a su propia jurisdicción, las víctimas de la lucha político-social, propiamente dicha, ocupan una proporción relativamente reducida. Las de las luchas internas en el Frente Popular parecen la excepción. Dicho esto, uno querría aprender lo vivido de otro modo que por nombres y cifras, y sin recurrir a los novelistas. Gerald Brennan, escritor inglés, aristócrata liberal, testigo y analista del hecho español desde hacía muchos años, asistió durante el verano de 1936 a la Revolución, desencadenada en Málaga por el fracaso del movimiento. Su testimonio es esencial por lo que hace a la ingenuidad inicial de los anarquistas. Incendian una tienda de alimentación porque el tendero es impopular. Tiene la costumbre de insultar a los mendigos, cosa impía, pero no se reparten los comestibles. Eso hubiera sido robar. Un panadero anarquista, una especie de asceta, se cree en el derecho de eliminar a los enemigos de clase irrecuperables. Pero considera que son casos raros porque la naturaleza humana es buena, su propia vida, por lo demás, le importa poco. Es el futuro lo que importa. Un médico barcelonés cuenta en sus memorias la visita de una patrulla de control, poco tranquilizadora, pero que acaba bien. Al salir, el miliciano se enternece ante la cuna de un bebé. Tú, cuando seas mayor, serás de los nuestros. El autor de las memorias añade, todos los objetos de plata de la familia estaban entre las ropas del bebé. Del relato de Brennan destaca, sin embargo, y es algo generalizable, que el terror ingenuo de los comienzos, el incendio simbólico recordaba mucho en esos momentos, el motín del antiguo régimen, cedió el puesto rápidamente a expediciones sistemáticas de jóvenes, dirigidos por elementos dudosos que explotaban los rencores encendidos por los bombardeos y las jactancias provocadoras de Radio Sevilla. ¿Cuántos marxistas hemos matado hoy? Decía Queipo, 500, 5.000, 500.000, ¿qué importa? Nos gustaría calibrar la distancia entre esas baladronadas y la realidad de la represión franquista. Muchas veces se descalifican, por su tono apasionado, las denuncias de Bernanos sobre las matanzas de Mallorca, pero estudios recientes, Massot, no las desmienten. Otra obra de 1937 a 1938, entonces muy utilizada por la propaganda republicana, Doy fe, de Ruiz Vilaplana. Me ha parecido siempre un testimonio concreto. Este funcionario del Tribunal de Burgos, liberal moderado que consiguió emigrar, había tenido que identificar, a causa de su oficio, durante semanas, cadáveres, desconocidos, muertos por desconocidos, en ese feudo de los partidos de orden, mucho antes de la instauración del partido único. Cuadrillas espontáneas de buenos ciudadanos saldaron viejas cuentas sociopolíticas. En Granada, con ayuntamiento socialista y donde el movimiento se sentía poco seguro,
La brutalidad de los responsables y la irresponsabilidad de los ejecutores han quedado de manifiesto a través de los estudios sobre la muerte de García Lorca. Pero lo que impresiona y asombra en la cabeza del movimiento es la capacidad, cinismo o inconsciencia puesta de manifiesto en el trueque de responsabilidades, se juzga, y muchas veces se ejecuta como rebelde, a cualquier persona que no se suma a la rebelión. Cronológicamente se observan paralelismos entre los dos terrores. Al principio, improvisaciones individuales, después, limpiezas, a cargo de grupos organizados, luego represión legal menos mortífera, primavera de 1937. Pero, del lado franquista, la represión se extendió, terriblemente, con las conquistas. En el Maresme, después de la victoria franquista, se fusiló a 85 personas, juzgadas según la causa general, abierta sobre los comportamientos individuales. La cifra es baja en esta comarca porque la emigración de febrero de 1939 alejó de la represión a la mayor parte de aquellos que podían temerla. Queda por saber quiénes debían temerla. Evoquemos un caso individual. En Gerona, un escritor de madurez y prestigio, Carles Rahola, autor de artículos muy moderados, no creyó que debía exiliarse. No sorprendió que se le encarcelara, pero su ejecución causó estupor. Este caso refleja el odio existente entre los franquistas contra los intelectuales moderados, sobre todo católicos catalanes y vascos, muy poco homologables al estereotipo de rojo. No es bueno desmentir una lógica de clase en nombre de una imagen no conformista de la patria. Quizá, también, una difícil victoria desemboca en una lógica de terror. El 5 de agosto de 1939, en represalia por un atentado, 60 jóvenes, de los que 11 eran chicas y mujeres, entre 18 y 30 años, fueron fusilados en Madrid. Y en las prisiones había 270.000 sospechosos políticos. En el Midi francés, tan próximo, se preguntaban entonces, principalmente, si se podrían contratar a bajo precio a algunos refugiados españoles para la próxima vendimia. Les había impresionado mucho, después de todo, en los meses precedentes los bombardeos que habían machacado diariamente Madrid, causado 2.500 víctimas en algunas horas en Barcelona y destruido Durango o Granollers. Guernica, es verdad, conmovió al mundo, porque los vascos, para quienes se trataba de su ciudad sagrada, gritaron su dolor, porque la prensa inglesa, la mejor informada, supo decir que se trataba del primer ensayo del terror nazi, y porque el Estado Mayor franquista, inquieto por el efecto producido, prefirió negarlo y atribuir el incendio a las hordas en su huida. El mundo se dividió entonces en dos creencias: Guernica, símbolo de la guerra fascista amenazante; Guernica, símbolo de la mentira marxista, otra audaz inversión de responsabilidades. Southworth ha estudiado admirablemente esta característica del siglo XX. La imagen del acontecimiento, por el efecto mediático, es más importante que el acontecimiento mismo. Es verdad que también está Picasso. ¿Es usted quien ha hecho Guernica?, le preguntó un oficial alemán. No, ustedes. Verdadera o no, la anécdota deja las cosas en su sitio. Europa y el mundo ante la guerra de España. Se pueden clasificar entre los problemas de debate los aspectos internacionales del conflicto civil español. No porque sean los peor conocidos. Disponemos de buenas fuentes, como los archivos alemanes, y de buenos trabajos. Pero quedan los obstáculos pasionales. Este no quiere acordarse que negó Guernica, aquel que la no intervención fue anuncio de Múnich. Otro que los procesos de Moscú eliminaron a los primeros actores del idilio entre la URSS y la República Española. El de más allá, que Stalin envió armas masivamente a esa república en diciembre de 1938, lo que estorba ciertas reconstrucciones a posteriori de la cronología de sus actitudes. Lo cierto es que, desde 1933 a 1939, cualquier problema español sugiere referencias exteriores: Dollfuss, fascismo, nazismo, Frente Popular francés, aislacionismo americano, preferencia inglesa por el appeasement, crisis interna de la URSS, divisiones obreras ante el hecho soviético y, finalmente, Múnich. Ante este complejo entramado, es tan peligroso simplificar como perderse en el laberinto de los hechos menores, aunque sean verdaderos. Antes de julio de 1936 España apenas preocupaba a las diplomacias. Algunos espíritus clarividentes vieron venir, tal vez, el golpe militar. Lo imprevisible era que estallase una guerra entre dos Españas, cada una de las cuales tenía todas las posibilidades de convertirse en el símbolo de uno de los dos campos mundiales, cuyo enfrentamiento se fraguaba entonces, cualesquiera que fuesen sus contradicciones internas. Ahora bien, después del 20 de julio, lo esencial,
tanto para el gobierno como para el movimiento. En España, fue procurarse armas, sobre todo aviones, de transporte y de combate, y productos petrolíferos. El gobierno se dirigió a Francia, no solo, como se dice frecuentemente, por razón de parentesco entre los frentes populares, sino porque existían contratos que cumplir. La confianza de este gobierno en su legitimidad y su ingenuidad iban tan lejos que uno de sus agentes permaneció en Alemania hasta el 18 de agosto intentando restablecer antiguos tratos en materia de suministros de guerra. La intervención alemana. El 25 de julio, Hitler decidió intervenir. Para la historiografía franquista tardía, esta intervención es a la vez molesta y cómoda. Después de 1945, Hitler no es ya un aliado presentable. Pero se pueden descargar sobre él ciertos pecados. Al principio, la operación Feuerzauber es discreta, por contratos civiles. Los archivos descubren, incluso a nivel oficial medio, marina, diplomacia, una información y unas instrucciones mediocres. Pero, con el aval del Führer, los nazis de base son eficaces. Los aviadores franquistas, convertidos hoy en historiadores de su arma, afirman que el puente aéreo, decisivo, Marruecos-Andalucía, es mérito exclusivo de ellos. Pero, desde el 29 de julio, entraron en servicio un gran transporte, requisado a la Lufthansa, y, después, el primer Yankee 52, llegado de Alemania. Y después del 6 de agosto el puente quedó prácticamente asegurado por los extranjeros. Tiene poco sentido, pues, que los aviones adquiridos en agosto por los dos campos sean, una vez más, casi iguales en número, 67 contra 65. La calidad, la eficacia, la decisión premeditada del lado alemán. Pero no será hasta octubre cuando los combates aéreos comiencen a oponer cazas y bombarderos de un cierto nivel técnico. Y es entonces cuando España se convierte en campo de experimentación. No cabe duda que la revelación inesperada del nivel técnico de la aviación soviética está presente en cierta manera en el deseo alemán de experimentar, pero se puede explicar por la presencia de Katiuskas. En Seseña el 29 de octubre, la decisión tomada en Berlín, 24 horas más tarde, de organizar la Legión Cóndor. Esta legión, de 80 a 150 aparatos según los momentos, con 4.000 hombres a su servicio, asegura, por rotación, la formación de millares de aviadores. En la Luftwaffe las campañas españolas contarán, a las órdenes, estratégicamente, del mando español. La Legión Cóndor tiene su autonomía técnica y táctica. Sperle y Richthofen serán sus jefes. Que el bombardeo de Guernica sea un error de Richthofen es una coartada cómoda. ¿De qué serviría situar el punto exacto de las responsabilidades cuando, ya que Salamanca y Berlín deciden negar el hecho, es poco probable que se haya guardado la orden escrita? En todo caso, la intervención alemana, importante también para la formación de mandos y soldados, fue considerada rápidamente en Europa, en los medios populares y en algunos círculos políticos e intelectuales, como prueba de la agresividad nazi y anuncio del peligro aéreo. Pero la pasión conservadora y el miedo a las responsabilidades en la mayor parte de los gobiernos determinaron una pasividad total ante lo que se anunciaba. Sin embargo, para un futuro próximo, las coventrizaciones y los descensos en picado de los Stukas. La intervención italiana también se había concretado desde el 25 de julio, con el envío a Tetuán de 12 saboyas. A finales de agosto, la aviación italiana determinó el fracaso, en Mallorca, de un intento de reconquista por parte de los republicanos. No obstante, la forma de intervención italiana dominante fue, a partir de enero de 1937, el envío de cuerpos enteros de infantería y de carros de combate, CTV, Corpo di Truppe Volontarie, con autonomía de mando. Estos cuerpos participaron, como hemos visto, en la Operación Triunfante de Málaga, en la malparada ofensiva sobre Guadalajara, en las campañas del norte, del este, de Cataluña. No es cuestión de plantearse aquí, en detalle, el papel de estas intervenciones. La cifra global de tropas combatientes, 70.000, no es ni segura, ni significativa, teniendo en cuenta los relevos y vaivenes. La intervención italiana fue más teatral, más ideológica y financieramente más desinteresada que la alemana, sin perder por ello las esperanzas a largo plazo. La instalación en Mallorca de una base aérea y naval permanente. Estos proyectos, por otra parte, inquietaban a Hitler, que no deseaba un conflicto anglo-italiano en el Mediterráneo, y si le interesaba, en cambio, amenazar las comunicaciones de Francia. En materia de terrorismo aéreo, la aviación italiana de Mallorca rivalizó con la aviación alemana, pero con fines menos experimentales que políticos.
El terrible bombardeo de marzo de 1938 sobre Barcelona se llevó a cabo como respuesta a un supuesto intento de intervención por parte de Francia. Inglaterra y Francia, la no intervención. En las democracias, como era normal, hubo división de opiniones. Pero, en Inglaterra, los conservadores estaban en el poder. Sus simpatías, sus pronósticos espontáneos, no se atrevían a expresarse en favor de una rebelión, pero tampoco podían hacerlo en favor de un gobierno legítimo, pero que sobrevivía gracias a una revolución. En los círculos londinenses se deseaba más bien una restauración dinástica y se agasajaba al duque de Alba, agente oficioso del movimiento. Los laboristas estaban divididos, y la influencia de algunos incondicionales de la República Española era limitada, la duquesa de Atholl, el deán de Canterbury y algunos intelectuales que se incorporan al combate. La situación en Francia era muy diferente. El Frente Popular estaba allí en el poder, y los comunistas en la mayoría. La República Española tenía amigos sinceros, incluso entre gentes moderadas, como ciertos políticos del sur. El movimiento obrero, en 1931, en 1934 o en febrero de 1936, se apasionó por los acontecimientos españoles. A partir de junio, el ambiente era alegre en los medios populares, mientras que la prensa de oposición empleaba un vocabulario de guerra civil. Aplicado a España desde el 18 de julio, describe una España dividida en dos campos. De un lado el ejército del crimen, de otro la defensa del orden, de la patria, de la religión y de la moral. Es cierto que también llegan informaciones decentes, pero cada uno las interpreta a su manera. Lo más grave es la afirmación: acusar a Alemania e Italia a propósito de España es querer la guerra ideológica. Por un lado, está, pues, la multitud que corea, cañones /diagonal para España, aviones /diagonal para España, y que en el velódromo de Iber aclama apasionaria. Por el otro, convergen los pacifismos tradicionales, socialistas, anarquizantes, y el neopacifismo, que afirma que la crítica a Hitler y Mussolini es una amenaza para la paz. En su puesto de responsabilidad, el 20 de julio de 1936, un hombre, Leon Blum, debe decir sí o no al gobierno Giral que, en virtud de acuerdos existentes, a través de su embajada y contra pago regular, pide 20 aviones y una entrega de armas. Es una petición de intervención. Más bien la negativa lo sería, y Blum dice, sí, el día 24 tendrá lugar, pues, una pequeña entrega de armas. Pero ya sabemos, CFP 68, y como el gobierno francés quedó apresado entre dos obstáculos conjugados: maniobras de diplomáticos españoles pasados a la disidencia, y campaña de prensa alertando sobre el peligro de guerra. Se ha hablado demasiado de las lágrimas de Leon Blum. La contradicción no está en el hombre, sino en la sociedad. Cuando Blum, el 7 de agosto, estuvo tentado de dimitir, sus amigos españoles le disuadieron de ello. Su sucesor podía ser peor. Los días 22 al 23 de julio, Londres había hecho presión sobre los franceses. Diplomáticamente, por tanto discretamente, Eden lo negará más tarde, cuando experimente su propia crisis de conciencia. Las presiones existían también en París, Herriot, Lebrun. El 25, el Consejo de Ministros pensaba en un camuflaje intermediario mexicano, aviones no armados. El 1 de agosto el avión italiano caído en Argelia eliminó los escrúpulos. El 5, pilotos franceses entregaban algunos, de Guaitine, y algunos, Potez. En Londres, el almirante Darlan constató las simpatías del almirantazgo por los insurgentes. El 8, Francia anunció que cerraba sus fronteras para dar buen ejemplo. La posición oficial de Blum se concretó en que la mejor fórmula era una neutralidad total. Propuso la no injerencia a Inglaterra y a Italia. Se le sugirió extender su proposición a todos los países, bajo la denominación de no intervención, que da como una cierta legalidad a los sublevados. 27 gobiernos aceptan: Italia el 21 de agosto, la URSS el 23, Alemania el 24. En septiembre, en Londres se establece un comité de no intervención. Más tarde, se colocarán controles militares en las fronteras. Es clásico, salvo entre algunos neofranquistas que se felicitan de esta limitación de la escalada, calificar de farsa la no intervención. Confesemos que la palabra viene a las mentes si se evocan los debates de 1937, donde, discutiendo los bombardeos de poblaciones civiles, nadie se atreve a pronunciar la palabra Guernica, ni siquiera el delegado sueco, indignado, sin embargo, por el suceso, pero que lo denuncia por medio de perífrasis. Reclamar una no intervención, cuando los pueblos arden, cuando las escuadrillas se enfrentan,
Cuando los submarinos hunden los barcos, cuando un mando italiano negocia con los vascos, es una burla. El día de Múnich, me encontraba yo en Vernet-les-Bains y cuando me cruzaba por las calles con los controladores escandinavos en uniforme de gala me parecía asistir a una puesta en escena surrealista. De hecho, la guerra de España levantaba demasiadas pasiones para que la práctica, no intervencionista, no dependiese de divisiones internas de cada país y del momento internacional. En el otoño de 1936, ante la amenaza sobre Madrid, Blum encargaba a un grupo oficioso, en el que figuraban Vincent Auriol y Jean Moulin, que procurasen una no intervención flexibilizada. El Partido Comunista reclutaba franceses para las brigadas internacionales y encaminaba a los extranjeros. Se crearon órganos para las compras y los transportes, France Navigation. Afluían las donaciones humanitarias. En la época del Milagro de Madrid, las sensibilidades democráticas y revolucionarias, muy distintas y contradictorias sin embargo, parecieron converger, un poco en todo el mundo, sobre la cuestión española. En febrero de 1937, cuando la colocación de los controles, Leon Blum hizo cerrar la frontera y no la reabrió antes de su caída, junio. Chautemps la reabrió en septiembre. Cuando Gran Bretaña tuvo una reacción momentánea contra la guerra submarina italiana, Conferencia de Nyon. A principios de 1938 pareció incluso que se anunciaban cambios. En Inglaterra, Eden presentó la dimisión en el Foreign Office debido al tema español, porque consideraba que se volvía a ser demasiado conciliador con Italia. En Francia, el Anschluss determinaba la vuelta al poder de Leon Blum, quien consultó al Consejo de Defensa Nacional sobre los problemas militares que podían plantear los acontecimientos de Checoslovaquia y los de España. El secreto estuvo mal guardado y hubo quien clamaba diciendo que eso era intervención. Nadie la había propuesto, aunque se atribuye al coronel Morel, agregado militar en Barcelona, la bauta de un rey de Francia haría la guerra. Morel, de hecho, no preconizaba una intervención directa, sobre todo de ninguna manera bajo la forma de dos divisiones, pero ponía de relieve los peligros de la presencia en España del eje Roma-Berlín. No creía en la solidez militar de Italia y pensaba que, mejor armada, la República Española conservaría sus posibilidades de vencer. ¿Le comprendieron? En todo caso no fue atendido. Con George Bonnet y Lord Halifax, la política franco-británica se encaminó hacia Múnich. Verdadero cambio para el destino español, tanto como para el de Europa. Y, sin embargo, en diciembre de 1938, el convoy más grande de armas y aviones soviéticos de toda la guerra, procedente de Murmansk, todavía fue enviado, aunque no sin lentitud, a través de Francia. Llegó demasiado tarde. Se le llame farsa o tragedia, la no intervención del lado francés fue sobre todo incoherencia. Para explicarlo, hay que evocar la guerra civil moral que transfirieron por todo el mundo las pasiones españolas. En Francia, anuncia la época de la ocupación. En todos los niveles de la información y de la decisión, las convicciones íntimas pueden más que las deontologías profesionales. En 1936, en Hendaya, el embajador Herbet se confiesa más franquista que Franco. En agosto-septiembre el Guay de Orsay no consigue hacerse escuchar por su cónsul general en Barcelona. Cuando, en 1938, lleguen los informes más equilibrados de Eric Labonne y del coronel Morel, no interesarán gran cosa a George Bonnet. Se ha descrito a propósito de Guernica, Southworth, el sabotaje de la información en la agencia Abbas. Y Brennan ha hablado del carácter apasionado, unilateral, de las descripciones del hecho español por los testigos británicos. Si bien una gran parte de intelectuales y de ambientes populares de Europa se entusiasma por los valerosos combatientes antifascistas españoles, toda una parte de la opinión, detrás de su prensa, no ven en ellos más que chusma, asesinos, bandidos. De todo ello resulta, al menos, una tragedia. Cuando en febrero de 1939 400.000 refugiados pasaron la frontera de los Pirineos, fueron concentrados en campos improvisados detrás de las alambradas, en Argelés, sobre la arena misma. Si la sorpresa puede explicar las carencias materiales, los españoles no han perdonado que se les tratara como sospechosos y como mendigos. Hay que leer sus memorias sobre todo eso. Sin embargo, 2 años más tarde, aquello no impidió que los más militantes participaran en la resistencia francesa y pagaran un gravoso tributo en los campos de exterminio nazis. Es esta unidad de combates y de sufrimientos lo que sitúa históricamente la guerra de España, de la intervención soviética. La diplomacia soviética no estaba más preparada que otras para ver surgir una verdadera guerra en España. A finales de julio se organizaron mítines y colectas contra el golpe de Estado fascista español.
Pero, si las relaciones diplomáticas entre los dos países, interrumpidas desde hacía mucho tiempo, estaban en vías de restablecerse, no se intercambiaron embajadores hasta agosto-septiembre, y la adhesión de la Unión Soviética a la no intervención es, como sabemos, del 23 de agosto. No obstante, un contingente de técnicos soviéticos, modesto en cantidad y en calidad, se encontraba en España en el mes de septiembre. El 7 de octubre, en una nota que constataba las presencias extranjeras entre los sublevados, el gobierno de la URSS declaraba que recobraba su libertad de acción. Hemos hablado de la aparición de carros de combate soviéticos en Seseña, el 29 de octubre. En la batalla de Madrid la presencia de aviones y de consejeros militares pudo hacer hablar a unos de ayuda soviética, a otros de intervención. Para el conjunto de la guerra, la cantidad de suministros de material comprado regularmente fue considerable. Alrededor de 800 aviones. 1.100 si se cuenta la entrega de diciembre de 1938 que no fue desembalada. 1.000 carros de combate, 30.000 ametralladoras, sin duda el doble de lo que aprovisionó el resto del mundo y de mejor calidad, en el armamento gubernamental. Los soviéticos han publicado las cifras de personal desplazado, 2.064 técnicos. Ramón Salas propone 5.000, pero, por analogía, con la Legión Cóndor, es evidente que no se puede cifrar la ayuda cualitativa que han aportado los consejeros militares. Todo esto planteaba problemas políticos. La ayuda soviética. La propaganda con que se la rodeó al incorporar al Partido Comunista Español los elementos populares más combativos, entre los cuales había muchos socialistas y anarquistas, irritaron especialmente a las otras formaciones políticas. Una carta de Stalin y Molotov a Largo Caballero, en diciembre de 1936, es recordada con frecuencia. Recomendaba, 1. No poner como objetivo de la guerra sino la defensa de la democracia, y tranquilizar a las clases medias. 2. Crear una guerra de guerrillas en las retaguardias del frente sublevado. La mayor parte de los comentaristas, según lo que quieren demostrar, citan uno u otro, no el uno y el otro. De estos consejos, lo que irritó a Largo Caballero es que se le diesen consejos. Pronto hizo retirar al embajador Rosenberg y se convirtió en el adversario, y la bestia negra, de los comunistas del interior. Incluso Negrín, de quien siempre se subrayan sus relaciones privilegiadas con el Partido Comunista, apenas las tuvo con el personal soviético. Pascua, el embajador republicano en Moscú, veía por el contrario muy claramente la importancia de la ayuda soviética, sus límites, que no se le ocultaban, y también la crisis interna que sacudía al régimen de Moscú. Porque la guerra de España es contemporánea de los grandes procesos. La obsesión del trotskismo se refleja en España con el proceso del POUM. Y los personajes símbolos de los primeros meses de amistad, Rosenberg, Antonov Ovseenko, Koltsov, desaparecieron misteriosamente cuando retornaron a su país. Sin duda, intervinieron servicios secretos y policías paralelas. Para hacer esa historia, desgraciadamente no disponemos más que de las memorias de sus disidentes. Dos imágenes muy difundidas que parecen discutibles. Stalin habría abandonado desde el verano de 1938 la España republicana a su suerte. Ahora bien, en diciembre de 1938, su entrevista con Hidalgo de Cisneros y el envío de armas masivo que resultó de ella indican más bien que, en esta fecha, él apostaba todavía por una resistencia española con la que contar en caso de conflicto generalizado, y su giro, en marzo de 1939, coincide exactamente con la derrota republicana. Otra afirmación corriente que hay que matizar, en el transcurso de las represiones estalinistas, los veteranos de España habrían sido tratados, todos, como sospechosos. Sería necesario estudiar de cerca tal fenómeno. Pero quedan hechos masivos no menos importantes. La popularidad de los combatientes españoles en la Unión Soviética, su participación en la Gran Guerra Patriótica, el número y calidad de antiguos consejeros del Frente Español en los estados mayores de esta guerra y el recuerdo de las brigadas internacionales entre tantos líderes de las resistencias europeas. La presencia del hecho español en la historia del siglo XX se verifica también en este caso. Las brigadas internacionales. Desde julio de 1936, esta resonancia internacional del hecho español era clara. Numerosos individuos, temperamentos revolucionarios o víctimas del fascismo, quisieron participar en el combate de los españoles, percibido bien como una revolución, Orwell, Simone Weil, bien como una resistencia, los Rosselli, de Rosa, Ludwigren. Hubo extranjeros, e incluso unidades extranjeras, en las milicias de todos los colores en los meses de julio y agosto. Entre estos combatientes de primera hora, muchos, pero no todos, se unieron un poco más tarde a las brigadas internacionales reunidas ante el llamamiento de varias organizaciones.
bajo la influencia dominante de la Internacional Comunista, pero en las que confluyeron combatientes voluntarios del mundo entero, estuvieron representadas 70 nacionalidades, a través de vías frecuentemente difíciles: Alemania, Italia, Europa Central, recibidos con bastante frialdad por el gobierno español, con hostilidad por parte de los anarquistas en las fronteras. Los internacionales pudieron no obstante organizarse, a finales de octubre, en la base de Albacete, puesta a su disposición. El 8 de noviembre, la 9ª Brigada llegaba a Madrid para participar en el combate. La siguieron otras y la coordinación principal se ejerció alrededor de las formaciones salidas del Quinto Regimiento, creado por los comunistas en Madrid. A partir de este momento, y hasta el otoño de 1938, las brigadas estuvieron casi siempre en primera línea del frente. ¿En cuanto a estimar su presencia, cuantitativamente? En diciembre de 1936, en el Comité de No Intervención, Ribbentrop avanzó la cifra de 60.000, de los que 30.000 serían rusos. No había ni un solo ruso entre los soldados. En la misma fecha, un estudio detallado fija en 35.306 el número de los internacionales, que subiría a 59.380 en el otoño de 1938, cuando las brigadas fueron disueltas. Pero se trata de todos aquellos que figuraron en una lista en un momento dado. En el momento de la disolución, de la cifra indicada no quedaban más que 12.673 combatientes. Es, pues, difícil cifrar el peso exacto de la participación extranjera en las diversas batallas. Pero se sabe que hubo en las brigadas cerca de 10.000 muertos, 9.934, que solo el 7,4% de los brigadistas salieron de la guerra totalmente indemnes y que el 26% eran franceses. El 21 de septiembre de 1938, Negrín anunciaba a la Sociedad de Naciones la retirada de todos los combatientes extranjeros de las tropas republicanas. El 28 de octubre desfilaban en Barcelona bajo las aclamaciones y las flores. No todos habían pasado la frontera antes del ataque final. Algo más de 2.000 lucharon todavía durante la campaña de Cataluña. En la frontera francesa, en una atmósfera ya de preguerra, los extranjeros corrían peligro, como es fácil de adivinar, de ser llevados a un campo de concentración, Gurs. La aventura de los internacionales no podía estar exenta de problemas. Su afluencia implicaba márgenes poco controlables. Se sabe que André Martí, organizador de la base de Albacete, actuó con una extrema brutalidad con los desertores, los débiles, los sospechosos. Ciertamente, estuvo obsesionado por la espionitis, en tanto que su entorno inmediato hormigueaba, se dice, de agentes de gobiernos extranjeros. Una cosa no quita la otra, pero, en los combates de Madrid, a lo largo del Jarama y sobre todo en la carretera de Guadalajara, con la llamada de la Brigada Garibaldi a la confraternización de los italianos, ¿cómo no clasificar el episodio de las brigadas entre los grandes momentos, quizá el último, de uno de los sueños del siglo XIX, el sueño internacionalista? Esta referencia nos orientará hacia unas breves reflexiones finales.